Bueno, pues buenas tardes y ya como comentábamos, muchísimas gracias por animaros a acompañarnos en esta mesa especial, la número 13, pero no es especial por ser la número 13, sino porque es nuestro primer aniversario de esta, bueno, idea rocambolesca que tuvimos hace un año, por las circunstancias en las que estábamos, pues ver la manera de seguir acercando la cultura y sobre todo acercar el románico a vuestras casas y que lo pudierais seguir disfrutando y participar con todos nosotros pues, de algo bueno, que creo que nos gusta a todos, porque si no esto no habría cumplido ya un año y lo bien que lo está cumpliendo bueno, con 87 personas apuntadas en una mesa de un lunes a las 5 de la tarde. Así que de verdad, sois gente maravillosa y compañeros y compañeras, de verdad, muchas gracias por seguir ahí después de un año. Vamos a empezar con esta mesa de rarezas con la compañera de Álava, con Isa, como siempre, que nos va a hacer un recorrido por Ondategui y Armentia. Así que, Isa, todo tuyo. A ver, ahí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, a Arratsaldeon guztioi. Muchísimas gracias a vosotras, a la Fundación Cardín, por habernos liado en esta aventura del románico virtual que llevamos disfrutando ya un año y esperemos que mucho tiempo más. Así que las gracias son para vosotras y también para toda la gente pues, que habéis estado ahí desde el principio o que ha ido, que ha venido, que ha participado cuando ha podido y ha querido, porque claro, sin las personas que estéis al otro lado, pues esto tampoco tendría mucho sentido, la verdad. Y dicho esto, pues vamos a empezar hablando de rarezas, de cosas extrañas que nos podemos encontrar en nuestro románico. Y en este caso, pues yo he escogido, si me preguntasen cuáles son las iconografías más raras que tenemos por aquí, por Álava, pues yo indudablemente me referiría a dos lugares, ¿no? No sé elegir uno, me tengo que quedar con dos, que serían la iglesia de Ondategui, que aquí la tenemos en la imagen, y luego la iglesia de Armentia, que es una de nuestras joyas del románico y que quizás es más conocida que la de Ondategui, que pertenece a la cuadrilla de Gorbella Aldea y que, bueno, pues no, en general es bastante desconocida a nivel general, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esta iglesia que tiene un pasado románico que no es evidente, pero que está ahí indudablemente. Ha tenido muchas reformas barrocas y por lo tanto las piezas románicas pues a veces se han movido de sitio. Es curioso, conserva toda la línea de canecillos, se ve aquí justo las esquinitas, pues donde estaría más o menos a qué altura, pero quedarían en el interior de las cubiertas y solamente se pueden ver accediendo al interior del edificio, a la casa cural o a los edificios anexos, ¿no? O sea que tiene como muchos secretos y muchas sorpresas todavía por descubrir esta iglesia, ¿no? Pero lo más raro no es la portada románica que conserva, en la que podemos pues, ver elementos bastante habituales, pues un San Pedro, un San Pablo, grifos, cosas muy reconocibles, ¿no? Sino que lo raro está en la zona de la cabecera. Una cabecera que fue reconstruida en estilo barroco en el siglo XVIII, rehicieron la cabecera, por lo tanto no conservamos esa cabecera románica, pero tuvieron a bien aquí arriba, no sé si lo veis señalado, hay como algo que sobresale, ¿no? Pues ahí colocaron lo que creemos que son los capiteles de la ventana absidial que originalmente tuvo esta iglesia. Hay que decir que es dificilísima de fotografiar. Los han colocado allí, como veis, encima han puesto una cruz de madera, o sea, como un elemento decorativo dentro del muro. Pero bueno, por el tamaño que tiene, yo creo que son capiteles de ventana. Y aquí tenemos una de las representaciones más extrañas que nos hemos encontrado, que no sabemos darle una interpretación, y menos todavía porque está completamente descontextualizado. Es decir, nos encontramos ese resto ahí y ya está, y poco más, ¿no? Y hay que tener una buena cámara con zoom para poder sacar este detalle. Bueno, pues ahí ves que tenemos dos capiteles de ventana. En uno ya vemos que hay un personaje y en el de al lado hay, a ver cómo describo yo estas cosas, una especie de ser fantástico que tiene ahí como, bueno, parece que es cuerpo de animal, con una cola larga, pero luego tiene un cuello gigantesco que hace incluso hay un bucle y deriva en una cabeza humana. O sea, ya el bicho en sí es raro, no sabemos muy bien con qué lo podríamos identificar, pero tampoco nos ayuda mucho lo que tenemos al lado, ¿no? Aquí tenemos otra toma para que se vean un poquito mejor los capiteles, también se vea pues ese ser que además fijaos qué sonrisa tiene, como con unos dientes en sierra, muy particulares. Y vamos a fijarnos primero en el que está este híbrido y luego ya nos vamos al otro.
Aquí también, no sé si lo podéis intuir o no, tenemos dos personajes de los cuales no podemos decir siquiera si son hombres o mujeres. Tienen una especie de gorro que podrían parecer tocas, pero les falta el barbuquejo, que es la parte de abajo que sostiene ese sombrero y por lo tanto, pues tampoco podría ser un bonete, por ejemplo, no sabemos quiénes son, ¿no? En todo caso, pues esa especie de monstruo estaría como acosando a uno de ellos. Y al otro lado tenemos una especie de espirales, como veis, como si fueran casi estelas funerarias o unos laberintos, no sabremos identificarlo tampoco, y en el medio una figura que tiene como una especie de sombrero que acaba en pico, que quizá podría tener algo que ver con armamento medieval, pero vamos, los yelmos de la época tampoco tenían esa pinta y parece más bien como que está saliendo la cabeza de un, no sé, de un tiburón, por decirlo algo. Voy a saltar un poco de descripciones muy libres, porque claro, obviamente estamos en una mesa de rarezas en la que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y por cierto, si alguien tiene pistas o tiene idea de lo que puede ser esta representación, pues que también nos lo comunique, ¿no? O sea, que esto sería, por un lado, esos capiteles extraños que tenemos en la iglesia de Ondategui y que además están labrados como de forma también muy, muy tosca, ¿no? Como muy, muy bruta. Bien, pues tenemos, si no son del mismo taller, los capiteles que nos encontramos en Armentia, pues serán primos hermanos, porque nos encontramos también con otras representaciones en la zona del ábside, que es la zona más antigua de esta iglesia, preexistente a la colegiata que se construyó posteriormente, que es así, está plagada de iconografía muy reconocible, ¿no? Ahí ya podemos identificar perfectamente que si un apostolado, imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Ahí no tenemos problema. Pero, sin embargo, la zona del ábside es anterior a todo el resto de la construcción, digamos que se construyó encima de este ábside, que sospechamos que en origen tuvo que pertenecer a una iglesia privada, porque no aparece representación religiosa y sobre todo pues nos remite a escenas más o menos de la nobleza, y ahí nos vamos a encontrar con todo un batiburrillo de escenas pues que son bastante incomprensibles. Alguna tenemos identificada que os la revelaré al final. Si empezamos con los capiteles que tenemos en el exterior, aquí también vemos pues eso, personajes tallados de forma bastante peculiar. En el medio vemos un hombre que lleva un peyote, que bueno, este parece normal, pero es que al lado tiene una especie de ser con una sonrisa torcida, gigante, unos ojos rasgados, tiene orejas picudas y aparte da la sensación de que está como en cuclillas y como bajándose los pantalones o las bragas. No sabemos muy bien lo que lleva ahí, pero en todo caso parece incluso que está defecando. No lo tenemos muy claro, ¿no? Y este personaje la verdad es que es bastante inquietante. Lo dicho, no tenemos mucha idea de qué podría representar. Al otro lado nos encontramos a otro señor, porque tiene barba, que está montado encima de un felino, como si fuera una montura cualquiera, ¿no? Y este personaje central, pues parece que de alguna manera pues, quiere relacionar con él a través de la mano, ¿no? Entonces, todo esto junto sumado, bueno, pues nos tiene bastante desconcertadas y desconcertados en Álava medieval. El siguiente capitel que tenemos con representación peculiar sería este que decís, bueno, un caballero, ¿no? Vemos un caballero con las espuelas, lleva la armadura, va sobre un caballo. Ya veis también qué anguloso es este taller, que tiene unas representaciones una forma de trabajar muy, muy particular. Y está luchando contra un Pegaso, que lo podemos ver mejor en esta imagen de aquí, ¿vale? Dices, bueno, una lucha de un caballero contra un Pegaso, bien. Pero el problema es que en vez de llevar una espada o en vez de llevar una lanza, lo que está esgrimiendo en la mano es un pez. Lo tenemos aquí. Esto ya nos descoloca completamente, ¿no? ¿Qué hace un caballero con un pez? Casi me recuerda a una escena de los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python, ¿no? Esta representación que tenemos aquí. Bueno, pues ahí tenemos eso, ¿no? Después vemos también en otro capitel otra serie de personajes, esta vez parecen masculinos, parece que tienen barba, de repente hay uno aquí minúsculo encajado de cualquier manera y que están llevando una especie de montura. Esta no sería una representación tan extraña si no fuera por las caras que tenemos justamente aquí. Este parece directamente una calavera y este personaje pues también tiene lo suyo, este rostro. Y ya para terminar, me gustaría hablar de
un conjunto de capiteles muy peculiares que tenemos en el ábside de Armentia, y que esto nos indica que claramente no formaba parte de ese proyecto del Obispado de Calahorra para crear allí una colegiata en el siglo XII, porque ya veréis el contenido que tiene, ¿no? Contenido que no ha sido interpretado correctamente hasta que mi compañero Gorka López de Munain hizo un artículo hablando precisamente de estos capiteles y le dio una nueva interpretación que creo que es la más sencilla, ¿no?, de entender. Bueno, vamos a ello. Los dos van en pack. Aquí en el primero, si empezamos por esta figura que tenemos aquí en la esquina, se trata de una mujer que está de espaldas, con el culo hacia afuera, como presentándose al espectador, y además nos está enseñando los genitales. Es decir, se le ve claramente aquí abajo y se lo señala, por si no hubiera género de duda, ¿no? Pero, si os fijáis, la cabeza está dada la vuelta, está completamente al revés. Es decir, de alguna manera es como si le hubiera girado todo el cuello y nos estuviera mirando a la vez que nos está enseñando la espalda. Al lado tenemos una vulva, además con todo lujo de detalles, aquí representada a tamaño considerable, que dices, bueno, pues puede estar en relación con lo que nos está enseñando la mujer de al lado, ¿no? Pero es que encima tiene pies, es como una vulva personalizada, o sea, es como si se hubiera hecho una personificación de lo que es el sexo femenino, ¿no? Con esta cabeza que no sabemos si pertenece a esta misma vulva o sería una cabeza, un elemento que va aparte, ¿no? Al lado vemos cómo esa vulva pues, se va como cerrando, se va transformando se va geometrizando y va adquiriendo unas formas casi que entroncan con la naturaleza, ¿no?, con elementos vegetales. Esto ya es, es extrañísimo. Pero un poco la explicación también la tenemos en el capitel de enfrente, y es que aquí vemos un hombre que lleva unas ramas en la mano, que aluden en cierto modo a la fertilidad, ese mundo vegetal que veíamos intuido en el capitel anterior, y aquí aparecen dos mujeres embarazadas. Vemos una con un claro embarazo, que aquí tiene la tripita, los senos bien marcados, encima se toca la panza, ¿no?, como diciendo esto empieza a pesar, y luego tenemos a otra que simplemente se ve que se lleva la mano al vientre y también lleva los pechos un poco más marcados, ¿no? Entonces, de algún modo, estos dos capiteles estarían haciendo referencia a la sexualidad humana, a la idea de fertilidad, y de algún modo están enseñando cómo son los genitales femeninos y qué pasa si se anda hurgando por allí, ¿no? Pues que la consecuencia la tenemos en el capítulo de al lado, que al final las mujeres se quedan embarazadas, ¿no? Es como una especie de clase de educación sexual de la Edad Media, que además está en el ábside de lo que era una colegiata, insisto, creada por el Obispado de Calahorra. Por lo tanto, yo creo que esto pertenecería a una iglesia anterior, a una construcción anterior, que simplemente la reaprovecharon para construir de algún modo encima. Y estas son un poco las rarezas que os quería mostrar que tenemos en Álava, que son talleres que en cierto modo se parecen, no sabemos si son el mismo o no, y que nos muestran escenas que nos tienen muy, muy descolocadas. Entonces, si alguien nos puede ayudar con todo esto y sabe de qué hace un caballero blandiendo un pez frente a un Pegaso, pues que nos lo cuente. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Lo del pez a mí me llegó al corazón, sí, señora. Nada, pues eso, pásate por el chat porque, oye, igual alguien tiene alguna idea descabellada de por qué hay estas representaciones. Y nada, vamos a seguir con nuestro compañero de Cantabria Medieval, con Óscar, que nos va a hablar de la medusa o no medusa de la iglesia de Cervantos. Así que, Óscar, todo tuyo. Bueno, yo antes de empezar, igual que ha hecho Isa, pues nada, un año ya de esta aventura y nada, sobre todo, pues eso, agradeceros a vosotras por organizarlo y sufrir como sufrís los envites de la gente que está ansiosa de aprender, y sobre todo las gracias a los compañeros, porque yo la verdad que en este año he aprendido, vamos, más que en 5 años de carrera, en cuanto a metodología, forma de hablar y todo. Pues creo que es una aventura interesante de la que todos nos beneficiamos y bueno, un año, pero vamos a ver lo que dura. Bueno, a ver, compartimos pantallita y empezamos. Yo me he decidido porque, bueno, había algunas cositas en Cantabria que sí que eran raras, pero me parecía interesante. Solo voy a hablar de un canecillo, que es este que vemos aquí, la medusa, no medusa, ahora veremos por qué. Y me he decidido hablar de este canecillo porque, bueno, de un tiempo a esta parte, incluso alguna visita guiada con la que me he topado por allí, pues ha dado por buena una interpretación que ha convertido en una auténtica rareza
un canecillo que quizás no fuese tan raro con las interpretaciones que había anteriormente. Y bueno, repasando un poquito la bibliografía, que es lo que vamos a hacer después de ver el canecillo, situarlo y demás, pues me parecía interesante también que, bueno, hoy que tenemos bastante gente, pues bueno, que la gente también nos dijese qué opina, porque de ser cierta esa interpretación, en este caso es la interpretación del gran, a mí me encanta, Jesús Herrero Marcos, pero bueno, hay que dilucidar si su interpretación que a día de hoy se acepta es acertada o no es acertada. Entonces, bueno, empezamos por situarlo. Muro sur de Cervatos, estos 24 canecillos que tenemos en la parte superior del muro, pues exactamente el número 14 es este famoso canecillo de la medusa no medusa, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, cuando vayáis lo sepáis situar. Se ve muy bien y el que haya estado y lo haya visto, pues puede entender por qué se ha interpretado de esa forma. Porque, bueno, el canecillo, aquí lo vamos a ver un poquito más de cerca, el canecillo es este, y bueno, viéndolo desde abajo, ¿qué es lo que vemos? Pues una gran caperuza y estos apéndices que aparecen por aquí, ¿vale? Y que da todo el aspecto además de ser una medusa tal y como nosotros la conocemos a día de hoy. Es una apreciación, ya os digo, de Herrero Marcos. Ahora vamos a ver en qué obra lo interpreta así. Que entiendo que es muy atractiva, porque entiendo que es muy atractiva en una iglesia, además, con todo el atractivo que tiene Cervatos, pues es muy atractivo encontrar un canecillo que pudiésemos decir, joder, en el siglo XII un cantero nos talló una medusa tal y como nosotros la conocemos hoy. Repasando bibliografía, pues vamos a ver que no es tan sencillo, ¿vale? Empezamos por el gran García Guinea. El gran García Guinea, en su obra Cumbre, Románico en Santander, en el año 79, ¿cómo nos interpretaba este canecillo? Pues nos lo interpretaba de una forma muy... A ver, voy a quitar esto de aquí. Ahí. De una forma muy sencilla. Bola con caperuza, salen de la parte inferior ramificaciones vegetales, ¿vale? Sería lo más sencillo de asumir. Ahora veremos por qué. ¿Qué pasó en este proceso? A ver, que me paso de diapositiva. Que en el año 1996 Jesús Herrero Marcos saca este libro, que es muy interesante, es un muy buen libro, Arquitectura y Simbolismo del Románico en Cantabria. Y en este libro, Herrero Marcos nos varía un poquito la interpretación que había hecho García Guinea de este canecillo. Exactamente en la página 167, al referirse al canecillo, nos habla directamente, así como lo he puesto, medusa. Rarísima de ver en el románico en general, simboliza la perversión espiritual y es la propia y terrorífica imagen del pecado. Es decir, ¿qué hace aquí Herrero Marcos? Bueno, creo que interpretando la semejanza con una medusa que pudiese tener el canecillo, creo que le encajaba muy bien en esa interpretación general del mensaje que él da a Cervatos de ser una imagen del pecado, ¿vale? Luego se reforzará en una obra que hizo posteriormente, ahora vamos a ver, que es el Bestiario Románico en España, en el que le da unos antecedentes también conectados con la medusa clásica, ¿vale? Pero siguiendo con bibliografía, en el año 2007 pues sale la gran obra de la Fundación, ¿vale? Fundación Santa María de la Real, y en el tomo tercero volvemos a ver la misma interpretación que había hecho García Guinea en el año 79. Es decir, que ese canecillo no dejaba de ser una bola con caperuza de la que salen ramificaciones vegetales. ¿De acuerdo? Para finalizar con bibliografía, pues bueno, Herrero Marcos continúa con su interpretación, y en el año 2010 sale este magnífico libro, todos lo conoceremos, que es el Bestiario Románico en España, ¿vale? En el cual se incluye la medusa. ¿Vale? Y se incluye la medusa, además de una forma muy curiosa, porque
vemos que en el resto de bestias, en el resto de animales, tanto imaginados como tal, hay muchísimos ejemplos que se repiten a lo largo de muchas iglesias y de muchos territorios. El único caso en el cual solo tenemos un ejemplo, y eso ya nos tiene que hacer pensar un poquito, es la medusa, ¿vale? De hecho, os he dejado aquí un pequeño fragmento, nos dice textualmente: por lo demás hay que añadir que este zoófito invertebrado no es habitual en la iconografía románica, apenas el ejemplar de la Colegiata de Cervatos en Cantabria. De este modo, entiendo que al final esta interpretación de Herrero Marcos al público en general pues se le hace mucho más atractiva, y es una interpretación que de un tiempo a esta parte se va viendo en foros, se va viendo en redes sociales, incluso ya os digo que, bueno, en alguna visita guiada he oído también, sin entrecomillar, porque bueno, ahora veremos, yo no creo que sea malo denominarlo la medusa, pero siempre entrecomillado y sabiendo a qué nos estamos refiriendo. Mis conclusiones sobre esto y en el foro, o sea, en el foro, perdón, en el chat, pues bueno, espero que la gente dé su opinión y que nos digan qué les parece, si han ido a alguna visita guiada, como se lo han explicado. Creo que hay realidades de las cuales no podemos escapar. La primera, pues que sería la única representación románica de una medusa que encontramos. Y creo que sería algo muy extraño porque los canteros de Cervatos tuvieron una influencia enorme en toda la zona de Campoo, en Cantabria. Hay muchísimas iglesias que tienen reproducciones muy fieles y no son de la misma mano que los canteros de Cervatos, y no hay ningún ejemplo más, ¿de acuerdo? Aparte, existen en Cervatos, y lo vimos ya en creo que fue la anterior mesa, ¿no? La de los jardines románicos. Existen en Cervatos multitud de bolas con caperuza en los canecillos. De hecho, en esos 24 canecillos que vemos en el muro sur, 3 de ellos son bolas con caperuza. Incluso los capiteles también nos aparecen. ¿De qué se puede tratar o qué se pudo basar esa interpretación que hizo Herrero Marcos? Pues que obviamente son canecillos que en unos casos están más desgastados y en otros casos están menos desgastados. El desgaste que tiene este canecillo sí que es cierto, pues que ha dado una forma que se asemeja y se asemeja muchísimo a la forma actual que nosotros tenemos en mente de una medusa. Entiendo que al final, bueno, pues lo que viene siendo una pareidolia, pues lo que se hizo fue interpretar una forma reconocible por todos nosotros, haciéndonos reconocer la imagen de una medusa, pero me parecería bastante extraño. En tercer lugar, la relación de los apéndices con representaciones vegetales, ya os digo que lo vimos en la anterior mesa, está muy fundamentada en Cervatos pues por todas esas representaciones vegetales que vimos tanto en ventanas como en capiteles, multitud de representaciones de este tipo, siendo la simbología vegetal quizás, y ahí quizás proviene uno de los fallos, que a lo mejor es el que está equivocado soy yo, pero de esta interpretación que, como dijimos en la anterior charla, no se le da suficiente entidad a las decoraciones vegetales, cuando en muchas iglesias, y en Cervatos, por ejemplo, pasa, están por todos lados, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, bueno, no existen antecedentes, ni siquiera en los bestiarios medievales tenemos representaciones de medusas tal y como la queremos ver, tal y como la queremos ver aquí. Y además la relación que se hace con la bestia clásica en relación con el mal en el libro del bestiario, pues yo creo que se pudiera deber en parte pues a esa, como un poco aquí, gracias a Dios, cada vez más superada visión del catálogo iconográfico de Cervatos como una representación del pecado, sobre todo basándonos también pues en toda esa iconografía sexual que aparece, ¿de acuerdo? Y bueno, yo entiendo que Cervatos está en un sitio muy estratégico, sabéis que está muy cerquita del puerto de Pozazal, que es el paso natural que hay entre la meseta y los valles cántabros, pero a mí se me antoja muy complicado que un cantero pues hubiese tenido a la vista una medusa real. Una medusa real pues para poderla copiar con la fidelidad que parece que estaría representada en este canecillo. De hecho, el propio Herrero Marcos, y con esto voy cerrando para no quitar tiempo a los compañeros, nos dicen en uno de los textos de su bestiario
lo cual tiene su lógica habida cuenta de la situación de su hábitat, un tanto inaccesible para los zoólogos de la época. Además, su efímera duración fuera del agua imposibilitaba prácticamente cualquier estudio a posteriori. Mi punto de vista sobre esto, y bueno, os vuelvo a dejar aquí la situación para que cuando vayáis os fijéis, que bueno, hace mucho más atractivo esa interpretación que hizo Herrero Marcos, el canecillo, y yo tampoco creo que esté mal referirnos a él como la medusa de Cervatos, pero siempre teniendo en cuenta que bueno, es una interpretación muy subjetiva, muy presentista y que no tiene nada que ver con la realidad de un canecillo que se ha convertido en raro en base a una interpretación que bueno, no seré yo el que diga que es errónea, pero que con todas estas explicaciones que hemos intentado dar, pues me parece que se acercaría más a un canecillo vegetal que a una medusa real. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería comentar. No te Muchas oigo, gracias, Rebeca. Óscar. Ahora. A ver, dejo de compartir. A mí me gusta la idea de la medusa, ¿vale? Luego ya lo Yo discutimos. siempre digo una cosa, mira, a título anecdótico, cuando fuimos a grabar la cosa esta de los viajes, de lo de la 2, esto, les explicamos todo, luego no sacaron nada, pero bueno, explicamos todo. Sí. Y les explicamos este canecillo, les explicamos las dos versiones y a la hora de grabar nos dijeron, no, pero contadnos lo de la medusa, ¿vale? O sea que bueno, entiendo que el significado lo puede hacer más apetecible al público, pero bueno, no sé, allá cada cual que saque su propia conclusión. Pásate por el chat. Muy bien. Bueno, pues ahora seguimos con nuestra compañera Cristina de la huella románica, que nos va a hablar de los canecillos de Matalbaniega, ¿verdad, Cris? Sí, es complicado el pueblo, tiene un nombre un poco, me los ponéis complicados revesado. los nombres. Bueno, pues nada, buenas tardes y como ya reiterar un poco las palabras, ¿no?, de mis compañeros y agradecer a la Fundación Cardín el que nos juntara a todos en esta aventura donde nosotros ya hemos creado una pequeña familia y además pues compartimos, ¿no?, lo que nos gusta, lo que nos apasiona y con gente pues eso tan maravillosa como la que nos acompaña en todas las mesas. Como siempre un placer y nada, voy a pasar a compartir pantalla, espero que se vea todo perfecto y no haya problema. A ver si me deja hacerlo. Se ve, ¿no? Es que a veces no sé por qué me da problema. Ahí. Sí se ve, sí. Vale, pues como decía Rebeca, yo os vengo a hablar pues de las rarezas que encontramos en uno de los templos, bueno, más conocidos de nuestro románico, que es la iglesia de San Martín, obispo en Matalbaniega. Vamos a situarnos, lo primero, ¿no?, entender un poquito el contexto en el que vamos a ubicar estas rarezas que os voy a presentar. Lo que vemos a día de hoy, que es la fotografía que os coloco, es una iglesia que formaría parte de un antiguo monasterio. En nuestra zona eran habitual esos pequeños centros monásticos que por diversas circunstancias no van a continuar su desarrollo y acaban desapareciendo, quedando finalmente como pequeñas iglesias parroquiales. Entonces aquí en la iglesia de Matalbaniega se ve muy bien porque la imagen que os he puesto, toda esa parte trasera, con esa pequeña puerta a día de hoy cegada, conduciría a lo que eran las antiguas dependencias monásticas. En 1200 ya tenemos un documento donde se hace referencia a ese monasterio de San Martín de Matalbaniega, que sabemos que fue donado por Pela Martínez y su hija al monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campo. Y sabemos pues, que tanto el monasterio de Santa María la Real como San Andrés de Arroyo pues, tenían poder, ¿no?, en la zona. El tipo de edificio, bueno, pues es un poco siguiendo las características de nuestro románico rural, que se data a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y esta iglesia pues es conocida sobre todo por la gran cantidad de canecillos que tiene, donde podemos llegar a admirar más de 70 canecillos. Entonces, en ese mundo es donde van a proliferar canecillos muy variados, donde vemos pues, los fálicos de animales, de músicos,
pero sí que es cierto que en el estudio de estos capiteles lo que se ha visto es dos manos diferentes a la hora de tallarlos. Ahí os he puesto las fotografías. En la imagen superior podéis ver un tipo de canecillo con un canon mucho más alargado, donde las figuras son alargadas, y sin embargo todos los canecillos que recorren la zona del ábside principalmente tienen formas más redondeadas. Y en esos canecillos, pues es donde nos encontramos, pues ya digo, un mundo fantástico y muy, muy raro, que es el que os traigo aquí, pues donde es muy difícil, ¿no? Como la pasaba Isa, dar una interpretación o una explicación o una descripción. Tenemos, bueno, pues, seres que parecen humanos con una sonrisa diabólica, animales que parece ahí que tienen alas o serpientes, bueno, formas al final muy, muy raras y extrañas que han generado pues muchas dudas, ¿no? Por parte no solo nuestra, sino ya en siglos anteriores. Y eso es un poco lo que os vengo aquí a plantear y a explicar. Siempre, ¿no? Cuando vemos este tipo de figuras, pues nos preguntamos tanto por qué existen e intentamos dar una respuesta a su presencia. A mí me pasa muchas veces cuando voy con gente a visitar esta iglesia, que empiezan a mirar los canecillos y claro, te piden, ¿no? Que les expliques al 100% qué hay en ese canecillo, pero es complicado el dar una interpretación porque ni nosotros mismos podemos, pues, ya digo, sacar un significado. Entonces, vamos a ver qué han ido pensando diferentes estudiosos a lo largo de los siglos y luego yo os daré pues, un poco mi interpretación. En la Biblia, bueno, pues se decía que todos estos seres eran víctimas de la dispersión de Babel o descendientes, ¿no? de Caín. En el siglo XII, XI, San Bernardo, que ya ponía su apología, ¿no? En contra de todas esas figuras que aparecían en los claustros, él dice que esa insensata proliferación de motivos imaginarios constituía el más intolerable síntoma de la degradación moral. Eso como una imagen, ¿no? Ya digo, que se tenía en ese periodo, cuando se construían este tipo de iglesias. San Bernardo critica todo lo que tiene que ver con la figuración, incluso pues llegando a puntualizar que todos esos motivos de formas tan extrañas e imaginarias, pues que no podían ser otra cosa que un síntoma de una degradación. Ya en el siglo XIX, Viollet-le-Duc dice que esa iconografía fabulosa sin duda era un síntoma de la torpeza de la gente románica, ¿no? de los canteros románicos, y él lo contrastaba pues, con la luminosidad del gótico, ¿no? Y el raciocismo del gótico. ¿Vale? En el siglo XX también dice que todos estos motivos fabulosos pues, carecían de una significación moral y que a falta de, de fuentes textuales, ¿no? Que de alguna forma dieran un significado, había que decir pues que eran elementos decorativos, que al final no tenían más trascendencia que la de decorar los edificios. Charles Auguste Aubert dice en el siglo XIX que, bueno, empieza ya a plantear que sí que pueden tener algún tipo de significado y, de hecho, bueno, pues hace una crítica a San Bernardo en el que dice que, bueno, él le reprocha que el hecho de que se oponga a la figuración es porque era un gasto excesivo y bueno, que al final él ignoraba el verdadero significado y por eso al ignorarlo pues lo atacaba. Shapiro en el siglo XX nos da una interpretación bastante novedosa, que es la de la libertad de pensamiento y de obra, llegando de alguna forma a oponerse, ¿no? al discurso existente siempre de que esa iconografía y esa temática que aparece en las iglesias viene limitada o decidida por pues, los dirigentes, ¿no? Por los estamentos superiores o, en algún caso, pues, por los que pagaban este tipo de construcciones. Y entonces decía que esta libertad de pensamiento llegaba del mundo profano al mundo reglar. Incluso él llega, ya digo, un poco a avanzar, que es una prematura búsqueda de resquicios de libertad en las sociedades europeas frente a la opresión del discurso político y religioso dominante. Como digo, bueno, pues son interpretaciones que intentan dar respuesta a todas estas figuras. Ya en nuestro siglo, Gerardo Boto pues, también, ¿no? Hace una descripción de estas figuras y él viene a decir
que él rebatía, ¿no?, que la presencia de imágenes monstruosas en los contextos religiosos de los siglos XI y XII en Europa se deba a la voluntad de ilustrar constantemente esta o aquella pulsión anímica, de reconvertir, incluso de coercer en términos visuales las conductas pecaminosas de los reglares y feligreses, y aún menos a la intención de suministrar unos resortes de soporte visual. Él decía que no puede asumirse por otros motivos, porque esta proposición exigiría presumir, pues, que todos los espectadores de este tipo de imágenes tenían una capacidad intelectual que él considera, pues, que estaba acotada a unas clases, bueno, a unas esferas, vamos a decir, más instruidas. Entonces, él lo que ve ahí, ya digo, es como cierta limitación. Entonces, él plantea que habría que abordar todas estas figuras raras que nos encontramos en las iglesias como objetos de explicación histórica. Eso justificaría su realización y su incorporación, en este caso en las iglesias, y no intentar buscar constantemente ni qué representan ni qué simbolizan, ¿no?, que es lo que nosotros, pues ya digo, intentamos en todo momento explicar a la gente y que la gente nos pregunta ¿qué simboliza esto?, sino entenderlo, ya digo, como una explicación histórica. Bien es cierto, pues, que los historiadores, como digo, a menudo afirmamos que las imágenes y sobre todo los programas iconográficos que se fijan en las iglesias transmiten, ¿no?, una idea con cierto grado de complejidad, vamos a decir. Después, pues, planteamos que esas imágenes se ubican en un lugar y en una obra y trasladan un planteamiento, una aspiración, un compromiso que estimularían, pues, una reacción por parte del espectador, ¿no? Al final entendemos que eso estaba hecho para provocar unos sentimientos o unas sensaciones en el espectador, en este caso del siglo XII, que se acercaba a verlo. El responsable de un proyecto recurre a unas imágenes porque juzga que estas son pertinentes y adecuadas para transmitir unos valores, unas creencias o unos conceptos en un determinado contexto. Entonces entendemos siempre que esas imágenes lo que hacen es instruir, persuadir y seducir, ¿no?, en algún caso, intentando, ya digo, siempre buscar explicación. Por lo que estamos viendo, como ya han ido explicando mis compañeros, no hay un espacio en la cultura medieval en el que no aparezcan, pues, estos monstruos, estos seres raros que nos encontramos, que siempre se han interpretado, como ya ponía el ejemplo Óscar de la Medusa, como pecado, ¿no? Todo lo que es grotesco se asocia al pecado y a la falta de virtud. En ese universo al que asistimos de formas imposibles, como ya nos mostraba Isa, que son tan difíciles de interpretar y que en muchas ocasiones aparecen en canecillos, como aquí en el caso de Mata Lavaniega, lo que debemos de ser conscientes es que esas representaciones recogen, ¿no?, temores y pesadillas, pues, que tenían los hombres del siglo XI o XII y que no son los nuestros, aunque intentemos muchas veces volcar, ¿no?, esos sentimientos y esas sensaciones. Nuestros temores nacen de otras pesadillas, que en este caso y ahora mismo no tienen forma, por ejemplo, de virus, pero que en el momento eran estas formas grotescas. Y por eso siempre hay que intentar, como decimos, ¿no?, cuando explicamos esto, pensar más como pensaba la gente de la época y menos como pensamos nosotros. Entonces, volviendo a esa pregunta, ¿no?, que ponía al principio de por qué existían o cómo explicar su presencia, lo que tenemos que intentar cuando buscamos comprender, ya digo, todas estas figuras raras, no ponernos demasiado serios y conviene buscar un significado que no se ajuste, es decir, cada monstruo tiene un significado diferente, no vamos a intentar siempre decir, bueno, pues todo esto es pecado, ¿no?, sino que no conviene buscar un significado acertado al 100%. Ya digo que, bueno, hasta aquí sería un poco esta visión que yo he querido traeros en estas figuras raras, porque muchas veces nos resulta muy complejo cuando explicamos, ya digo, en este caso me pasa a mí con esta iglesia que os traía, que la gente nos pregunta constantemente el porqué de esas figuras o que le describamos al 100% la figura, y yo lo que intento transmitir siempre es eso, que es una complejidad que a nosotros se nos escapa a día de hoy y que dar un significado al 100% pues es muy, muy complicado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cris. Sí, a ver, ahí tienes toda la razón y bueno, yo
con lo que luego os voy a presentar estamos exactamente igual, porque hay cosas que realmente no sabes cómo describirlas en los sitios en los que te los encuentras. O sea, habría que entrar en la mente de ese cantero en aquel momento para decir, pero a ti cómo se te ocurrió, ¿sabes? Tallar esto aquí, que no... Entonces, bueno, como todo, pues estamos en las rarezas y con las rarezas seguimos. Así que nos vamos con nuestro compañero de Galicia Medieval, de Adrián, que nos va a hablar de animales raros en la iconografía gallega. Así que todo tuyo, Adrián. Sí, espera un segundo que tengo que buscar dónde está aquí. Tengo que compartir la pantalla ahora. Vale. Aquí está. Aquí. Tengo mucha mierda ahí arriba. Pues nada, estoy viendo que se me está viendo todo arriba, así que voy a quitar todo lo que tengo aquí y ya está. Listo. Pues nada. Pues bueno. Lo primero que quería agradeceros por estar aquí un año más estamos aquí todos juntos. Yo no pude venir a todas, pero bueno, pudimos descubrir diferentes tipos de románico. Y nada, también quería disculparme porque acabé los exámenes justo la semana pasada y entonces no me dio tiempo a buscar algo más difícil, no, más raro, y entonces intenté buscar los animales raros, por decir alguna cosa, que hay en la iconografía gallega. Digamos, los animales que se ven poco en la iconografía. Y excepto unos que sí que se ven mucho, pero solo se ven muchas veces en Galicia, más que en otros sitios. Y lo que hice fue como una especie de mapa interactivo. Es que no sé por qué no. Vale, ya está, ¿ves? Ya me parecía a mí. Un pequeño mapa interactivo de dónde está cada sitio. Y vas a empezar por San Xián de Lendo, que está por aquí, está en la Aracha. Y como veis, es una pequeña iglesia, ya se ve que reformadísima, del siglo XIX. Y nada, lo interesante de esta iglesia, tienes en la portada, ¿dónde está la portada? Me perdí yo. En la portada norte, creo que recordar. Sí, en la portada norte, en el muro norte, que es justamente este canecillo. Como vemos perfectamente, es un elefante. ¿Y qué hace un elefante en una aldea allá en el norte de Galicia, fuera de zonas importantes? Pues seguramente vendría, aunque también hay hay una tradición de que lo que simboliza es la fuerza, la templanza, la castidad. Puede venir por esa parte o puede venir porque al ser una antigua encomienda a la Orden del Templaria, pues algún escultor, cuando construyeron la iglesia, algún escultor que era de la orden, que estuviera visitando Tierra Santa, pues vio los animales y descubrió, sabía más o menos cómo se dibujaba un elefante. Entonces puso el elefante justo en el capitel, en el canecillo de la propia iglesia. Y luego, para continuar, vamos a cambiar a otro animal, esta vez un ave, que se encuentra en la iglesia de Santiago de Ayariz, que la tenemos, y que está en la portada sur, en el arco de la portada sur, que es una lechuza. A ver, tenemos una lechuza portando, agarrada a una cabeza de un hombre. Y nada, no tuve tiempo ni tampoco pude investigar tanto para saber si el significado de esta propia lechuza, porque tiene doble significado, es tanto negativo como positivo. Entonces no sé más o menos si el significado es positivo o es negativo. Entonces no pude saberlo. Y luego, por otro lado, para finalizar, tengo 3 partes que son en San Martiño de Mondoñedo, la Catedral de Santiago y San Bartolomé de Rebordans, pues el batracio o el sapo, que son en la escena de la Lujoria. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos San Martín de Mondoñedo, si no lo conocéis, se puede visitar. Sabemos que él
el Bactracio se utiliza también porque también es una personificación del mal, del demonio, entonces se utiliza también para succionar los pechos en la lujuria, igual que las serpientes. Y lo que estoy viendo es que mayoritariamente eso se hace en la zona de Galicia. Y tenemos aquí la primera representación, que es la de San Martín de Mondoñedo. Como veis, a la mujer o al hombre, creo que es mujer, le está succionando los pechos, los dos sapos. Luego también la propia Catedral de Santiago, que todos la conocéis, la Catedral de Santiago, la imagen que tenemos ahí. Tenemos el propio, también otra representación con lo mismo, esta vez con serpientes de la lujuria, ahí los Bactracios succionando los pechos. Y luego tenemos en San Bartolomé de Bordans, en Tui, como veis, esta es la iglesia, que tiene una iconografía muy interesante en el interior de ella. Tenemos otra representación del mismo, los dos sapos succionando los pechos de la propia persona. Y nada, pues hasta aquí lo único que puedo conseguir de un poco de rarezas que hay en la fauna escultórica gallega. Muy bien, Adrián, pásate por el chat porque, bueno, ya te están haciendo alguna pregunta. Muy buenas preguntas. Mira, Dolores ya te pregunta que por la Catedral de Santiago, o sea que pásate por el chat. Vale. Y nada. Voy a dejar de compartir pantalla, eso sí. Después de Adrián nos vamos con nuestro compañero de Amigos del Románico, con Augusto, que nos va a hacer un repaso por Melide y por algunas partes de Portugal. Así que, Augusto, todo tuyo. Vamos a... Bueno, en principio, buenas tardes. Y yo lo siento, pero yo tengo una velita de 1 añito de cumpleaños. Así que felicidades a todos por estar ahí. Muy bien, Augusto. Feliz cumpleaños para todos. Así que, para todos. A la que se... Venga. Bueno, pues vamos a tratar de compartir la pantalla. Y nada más. Vamos allá. ¿Y por qué estás aquí? Te lo pintas nada aquí. Y hay menos. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí. Ahí. Bueno. Vamos allá. La charla de hoy es distinta en cuanto a lo que habéis hablado. He buscado representaciones que no cumplen, digamos, los cánones habituales. Entonces, claro, como muchos de vosotros ya sabéis, soy el coordinador de Galicia y de Portugal, y en estas fechas suelo estar en Portugal. Hago salidas en Portugal y entonces, bueno, pues un poco es el planteamiento como, digamos, como introducción. Voy a empezar, tengo el esquema de un tetramorfos, que va a ser una especie de hilo conductor, y al mismo tiempo tengo también el esquema de un Agnus Dei, que estaría ahí, con el cual voy a tratar de cerrar, digamos, el planteamiento de hoy. En San Miguel de Iré, bueno, pues tenemos la representación de un tetramorfo muy curioso, en una metopa del tímpano encontramos la representación de Lucas y Mateo como dos animales con cabeza humana y unas alitas pequeñitas, como parecen de dibujos animados, pero para tratar de representar, en este caso, a Lucas y Mateo. Claro, en principio no habría problema, porque aparte, si os dais cuenta y si os fijáis, y se me lo vais a permitir, aunque perdamos 2 minutillos, a lo mejor me paso de tiempo, como siempre, pero me vais a permitir... Venga, que estamos de aniversario, te lo dejamos, pero 1 o 2 minutos más, ¿eh, Augusto? Nada más. Vamos a ver. Os enseño aquí que, como veis, aquí hay una garra, pero aquí hay una pata. Aquí hay un cuerno que vemos muy pequeñito, por lo tanto, y aparte está la palabra Lu y Ma. Por lo tanto, estaríamos hablando de Lucas y de Mateo, a pesar de tener los símbolos correspondientes. Al mismo tiempo, en la de enfrente
tendríamos a este otro canecillo, perdón, esta otra metopa, donde tendríamos la representación del otro tetramorfos, que sería la representación de Juan, donde vemos las alas esbozadas aquí del águila y la representación de la cara barbada. Claro, me decís 2, 3 y el cuarto os lo voy a enseñar. El cuarto estaría en una mano que está aquí. Aquí hay una mano, y entonces esta sería la representación en este caso digamos, de Mateo. Aquí hablamos de Lucas y Marcos y aquí sería la representación de Mateo. ¿Vale? Entonces ya tendríamos el tetramorfos representado de una manera totalmente extraña a la representación clásica que podíamos bueno, pues ver en las representaciones habituales. El portal de acceso a la iglesia de Iré, que bueno, es una iglesia preciosa, sí, os recomiendo muchísimo verla porque hay muchísimas rarezas dentro de la propia iglesia y si no nos quedaríamos exclusivamente con ella. Entonces, diría también, vamos a ver, el otro elemento que vamos a seguir compartiendo, a seguir transmitiendo a lo largo de la charla, sería el Agnus Dei que tenemos aquí. Lo voy a ampliar también para que lo veamos. Hay un Agnus Dei que es algo habitual en las representaciones gallegas, la representación del Cordero Pascual, pero ya lo que no es tan habitual es que aquí, y lo siento porque no lo puedo ampliar más, aquí aparece la letra de AGN, lo cual indicaría, por si alguien no lo entiende o no lo quiere entender, que sería la palabra de Agnus. En Santiago de Barbadelo tenemos un tímpano también muy extraño. El otro día hablábamos del Grimán y del hombrecillo y tenemos un tímpano formado por distintas piezas, si os dais cuenta estaría formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas, donde aparece un dintel en forma pentagonal, donde aparece esa especie de hombre verde, el hombrecillo verde del que salen una serie de tallos que después se transforman en roleos para cubrir todo el dintel, ¿no? Arriba una figura dorante y rodeada por 2 rosetas. Bueno, eso sería Santiago de Barbadelo. Sin eso ya nos vamos directamente a otro ejemplo que podemos encontrar, a otros ejemplos que podemos encontrar, que es la iglesia de Santa María de Melide en pleno camino de Santiago. La iglesia de Santa María de Melide presenta una serie de, digamos, de rarezas en cuanto a la manera de, bueno, pues de transcribir o de representar, ¿no? Y vamos a verlas. Una rareza que a mí, bueno, no voy a hablar de los capiteles, a pesar de que aquí puedes haber una anfisbena, etc. Sí me interesa más hablar, por ejemplo, de una representación que vamos a encontrar en la zona de Melide y que se extiende a la zona de Lalín, que es esta representación de la arquivolta. Una representación de una arquivolta casi tronada, no solo en el dorso, sino en el intradorso también, y al mismo tiempo que después va a desaparecer. El lujo de esta iglesia es que todos los sectores están, digamos, tienen algún relieve de carácter geométrico. Vamos a ver alguno de ellos y vemos pues, perfectamente una serie de líneas, bueno, de ángulos, etcétera, siempre de carácter geométrico que complementan tanto en el dorso como en el intradorso del propio arco. Esto pasa a toda una serie de iglesias de la zona, pero con los casetones lisos. No hay el dinero, no hay la forma para poder llegar a este lujo. En el interior de la iglesia, bueno, aquí tenemos otra vez esta representación, lo siento por la foto porque no es nada buena, de la portada sur, donde tenemos un león que está luchando pues, con una anfisbena que trata de picarlo directamente con esa otra cabeza secundaria que tiene detrás, ¿no? Pero bueno, en el capitel del arco triunfal es un capitel muy curioso, porque como veis, un personaje que
tradicionalmente se identificaba con Daniel en el Foso de los Leones, pero mentira totalmente, no estoy nada de acuerdo con ello, para nada. Entonces, sí, es posible que aquí tengamos un león, pero este otro animal que tenemos aquí, con una larga cola, con 2 patas, y con cuernos y con una cabeza casi de insecto, me da la impresión de que, digamos, de que es un animal muy extraño, ¿no? Yo creo que evidentemente es la representación del Señor de las Bestias, que lo vamos a volver a ver en otra serie de capiteles, que podemos encontrarnos donde está representado este Señor de las Bestias, no con este otro animal muy curioso, sino, digamos, directamente con esta especie de cucaracha, por llamarlo de alguna manera, distinto a como lo estamos viendo aquí, ¿no? Curiosamente, fijaros que él lleva el torso desnudo, pero al mismo tiempo sí lleva como una especie de calzones rayados, al mismo tiempo con todo lujo de detalle, con una mano aparta la pata del león, la garra del león, y aquí vemos, curiosamente, en su antebrazo toda una serie de pulseras, como elementos de adorno también. Es un personaje barbado, bueno, bien. Claro, Melide conserva uno de los muy pocos altares románicos que tenemos en Galicia. Claro, en este caso es un altar no contenante, sino que es la mesa entera, donde, bueno, pues tenemos una representación de una serie de arcos con ovas. Nunca llevó columnas, porque hay quien habla de que aquí habría unas columnas geminadas, etcétera, pero no creo que existieran esas columnas nunca. Y en las esquinas hay unas cabecitas humanas en las 4 esquinas. Bueno, la decoración es posterior, no es una decoración románica, de pintura románica, ni mucho menos. Pero sí, como, digamos, elemento exótico, podríamos hablar de una mesa de altar, ¿no? Que se conserva en la zona. Sin embargo, es un tema que me interesó en una época, que es el tema de la rejería. La rejería me parece un tema muy interesante. Es el único ejemplo de reja interior románica en Galicia. Formarían parte, digamos, estas dos es la misma, y esta sería una parte de esta, y actuaría como una especie de cancel delante del presbiterio. Entonces, este tipo de reja, no me voy a demorar porque si no quedamos con la reja, paso. Entonces, digamos que para manteneros y enseñaros cómo el lujo de este roleo que termina en una decoración vegetal de florecitas pequeñitas y cómo se van ajustando a estos vástagos verticales, de esa forma, ¿no? Bueno, dejámoslo ahí, pero recordar que entonces evidentemente en esa iglesia se conserva una rejería románica dividida en 2 piezas. No llegaría a cubrir, digamos, toda la zona, digamos, como cancel del presbiterio, pero se conservan esas 2 piezas. Así como rejas en el exterior, formando parte de los anclajes en las puertas, sí hay más. No lo traje porque si no nos íbamos a derivar mucho, pero hay quien habla hasta en la iglesia de cocodrilos en los anclajes en las rejerías de las puertas. Bueno, y con eso me voy a Portugal. En Portugal, así rápidamente voy a hablar de 3 iglesias que responden a un esquema, digamos, directamente, bueno, pues, que tienen una serie de similitudes, ¿no? Esta es la iglesia de Brabáis. Entonces, vamos a ver Brabáis, vamos a ver Rubiáis y vamos a ver Engalles. En Brabáis encontramos, bueno, pues ahí tenéis un poco la decoración que, tal como os la pongo, una chambrana rosetas con corazones invertidos. Fijaros este corazón invertido, que tiene una influencia, en este caso, tudense, aves con las alas cruzadas, formando parte de esa arquivolta, cuadrúpedos. Hay quien habla hasta de chacales, pero bueno,
vamos a correr un tupido velo y dejemos en cánidos que estarían en esta arquivolta, y aquí hay un apostolado del cual se quiere identificar angularmente, en el ángulo justo de la arquivolta, se quiere identificar a este señor que estaría aquí, porque como tiene un bordón, se intenta identificar como Santiago. En las mochetas tendríamos la representación de dos toros, la vamos a ver, y vamos a ver toda una representación de capiteles que prácticamente no los voy a ver. Pero me interesa, bueno, tampoco voy a hablar de este Pantocrator sostenido por dos ángeles, pero sí voy a hablar de lo siguiente. Fijaros la representación, en este caso, de las columnas. Hablaríamos casi de un barroco románico. Barroco por lo, digamos, bueno, pues exagerado en cuanto a la ornamentación. Y encontramos, solo hay dos iglesias en Portugal que tienen estas columnas. Una es la iglesia de Bravais y otra es la de Rubiales. Entonces vamos a tratar de diferenciarlas. Aquí volvemos a tener estos cánidos, formando todo el fuste de la columna, adornándolo. Aquí tenemos la imagen de la Virgen. 2 minutos, Augusto. ¿Perdón? ¿Qué me dices? 2 minutos. ¡Oh! Y aquí tendríamos aquí hay digamos, en el fuste de la columna se han representado toda una serie de serpientes entrelazadas con cabezas femeninas en la parte superior. Los toros correspondientes a los bueyes, y aquí tendríamos la representación si hablamos de San Gabriel, podríamos hablar de San Gabriel, pero vamos a ver esta otra. Y fijaros que esta imagen, que tradicionalmente se intentaba pensar que era la imagen de la Anunciación, Virgen y Arcángel, pero en estos momentos se está pensando que es la Virgen de la O. Es la imagen de la Virgen embarazada, y entonces el otro personaje que tendríamos enfrente sería la imagen de, en este caso, San Juan Bautista, anunciando en un futuro, digamos, su parto, o también la imagen de San Pedro. Cualquiera de las dos imágenes me parece, digamos, correcta. Fijaros que son estatuas muy toscas, muy burdas, ¿no? En cuanto a la representación, se piensa que es la Virgen de la O por la manera de poner la mano sobre el vientre, en este caso. Bueno, esta sería la representación. En este caso se piensa en San Juan Bautista o en San Pedro. ¿Por qué? Porque no tiene alas y encima es un ángel barbado. No hay ángeles barbados. Entonces, bueno, pues es un poco la representación de ello. Aquí sería la figura de Santiago, y en esa arquivolta. Aquí tendríamos la otra portada, y dame 5 minutillos, 3 minutillos más y terminamos. Vamos a ver. 3 te doy. Bueno, la otra portada con leones, pero... Y esta sería la de Rubiales, donde tenemos las estatuas, columnas distintas, muy rígidas, y aquí sí que se piensa que es la Anunciación, la postura de la Virgen y tal. Bueno, vamos a ver, para tratar de terminar. En San Pedro de Rates tenemos otra vez el Cordero del Agnus Dei. Pero fijaros que no veréis otra representación de un cordero que esté mirando para la cruz. El cordero generalmente mira hacia adelante. En las basas de estas columnas son dos leones que se están comiendo a dos hombres directamente por los pies. Aquí hay una representación al mismo tiempo, digamos, del tetramorfos. En este caso solamente dos. Estaría San Juan y San Mateo. Bueno, entonces eso sería parte de lo que estaríamos viendo. Aquí tener la representación de los leones y cómo están comiéndose a este hombre por los pies. La representación del tímpano con el Agnus Dei y esa decoración. La idea de la serpiente en el dintel de ese arco. Es un tímpano bíforo porque lo hay por delante y por detrás. En el interior tiene también otra representación
de un Agnus Dei con 2 apóstoles, y aquí sería el portal occidental, donde sí volvemos a encontrar la representación del Tetramorphos en aquí y aquí. Incluso tiene la inscripción correspondiente para que no nos perdamos digamos, las personas de Marcos y de Juan, o la identificación con el Tetramorfos. Y bueno, y eso es un poco lo que yo os quería traer hoy. Y acabé. Muchas gracias a todos por escucharme y Bueno, nada, que te lo perdonamos nos por volvemos a por ver la en la velina que primera nos vez. pusiste de aniversario, ¿eh? Te lo perdonamos. El Vale, paso. soy culpable, soy culpable. Pásate por el chat que hay preguntas Vale, para vamos. ti, ¿vale, Augusto? Vale. Bueno, pues nada, ya sabéis, para terminar las exposiciones, la última siempre cierro yo por la Fundación Cardín. Yo soy Rebeca y lo que os voy a hablar hoy va a ser pues de bueno, las rarezas que nos podemos encontrar pues en las tierras de Maliayo, ¿de acuerdo? A ver, un momentito. Augusto, acuérdate de apagar el audio y a ver si puedo. A ver. ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Se ve a pantalla completa? Sí, se ve bien. Perfecto. Vale. Pues, a ver, como ya comentamos a lo largo de toda la mesa, es habitual que nos encontremos con representaciones que a veces nos cuesta identificar o que son auténticas curiosidades en las zonas en las que nos encontramos. Entonces, bueno, Villaviciosa no es una excepción y vamos a cerrar enseñándoos el motivo de por qué os estoy comentando esto. Entonces, bueno, nos vamos en primer lugar a este capitel tan curioso que tenemos en la iglesia de San Salvador de Fuentes, que hace 2 semanas cumplió su milenario, ¿de acuerdo? Es, a primera vista, tú ves este capitel que está en el muro sur del testero y piensas que es exactamente igual a otro de un gran felino que hay en la parte norte que nos está enseñando las fauces. Pues no. Curiosamente, si tú te acercas y te pones justo debajo del canecillo, miras hacia arriba, lo que ves dentro de las fauces es que no te está enseñando los dientes, lo que te está enseñando es la cabeza de una persona. Como este canecillo, ya os digo que no encontramos otro en el románico de Villaviciosa, es realmente raro porque además la cabeza, la cara de la persona es una cara amable, o sea, no, bueno, no sé yo, si estás dentro de un gran felino, lo mínimo es estar aterrorizado, pero en este caso no, ves una cara, pues bueno, casi hasta sonriente. De San Salvador de Fuentes nos vamos a ir a este capitel tan curioso que tenemos en el ábside de San Juan de Amandi, en una de las ventanas de ese ábside, que es algo muy raro. Realmente no tenemos otro igual a este. Es, bueno, según Telvina Fernández, que ya sabéis que es nuestro manual de cabecera para todas estas cuestiones de iconografías en Villaviciosa, ella lo identifica pues como podrían ser unos crustáceos. A mí más bien me parecen por la forma que tienen, además esas especie de patitas o antenas, como si fuera pues unos ciempiés, unos gusanos, no sé muy bien cómo identificarlo, pero sí que es un tipo bueno, de animal así como, bueno, blandito. Vamos a asemejarlo ya llegando a lo que os voy a enseñar a continuación, que esto ya tenemos claro todos lo que es, que son las serpientes, ¿de acuerdo? Tenemos 2 representaciones muy curiosas. La que tenéis en el lado izquierdo es ese canecillo que está en la portada de Santa Eulalia de Selorio. Es muy curioso precisamente porque está en la portada y porque tampoco hay otro como este. Es esa serpiente que está enroscada sobre sí misma, vemos que está mordiéndose la cola, pero es que además está protegiendo la descendencia, como quien dice, porque está protegiendo un huevo que está tallado en lo que es el centro de ese propio canecillo. Y al otro lado lo que tenemos es
un capitel que está en el testero, en la esquina del testero de San Julián de Viñón, que es una iglesia que está en el vecino concejo de Cabranes, que curiosamente pues son estas dos serpientes, de estas dos parejas de serpientes entrelazadas, haciendo esta forma de V. Vemos además que tienen distinto tipo de talla y, aunque a simple vista no se ve muy bien, están reposando sobre un lecho vegetal. Decoraciones de serpientes como sí mismas no hay tantas en nuestro románico. Sí que hay serpientes cuya cabeza está siendo picada por un ave o serpientes que están siendo mordidas por un felino, pero serpientes propiamente dichas, porque claro, como en otras ocasiones hablamos y antes se comentó, podían tener esa connotación negativa, no era habitual que estuvieran representadas y mucho menos en un testero o en una portada. Sí que bueno, pues como esta especie de gusanos o ciempiés que vimos en el ábside al exterior de Amandi, pues eso ya podría ser algo más habitual. Esta representación que tenemos en San Julián de Viñón, lo que os comento de esas serpientes con otros animales, hay una en la ventana del ábside de San Andrés de Valdebárcena, que son dos serpientes que salen como de la cabeza de un felino. Es probable pues, que precisamente ese felino lo que está haciendo es morder esas dos serpientes. De aquí, a ver un segundito, aquí, vale, perdón, es que se me quedó trabado. Nos vamos, pues bueno, algo que ya nuestro compañero que hoy no nos pudo acompañar, Juanje de Castilla y León Románica, habló en otra ocasión, que era bueno, pues el Green Man, y que hace un momento Augusto también lo comentó. Aquí tenemos en la portada lateral de Santa María de Lugás, que vamos a ver que tiene mucha miga esta portada, terminaremos de hecho con otra representación que hay en ella. Tenemos esta máscara grotesca de la cual de su boca salen estas dos hojas de grandes dimensiones que parece que lo están, digamos, rodeando o protegiendo. Esta tiene, y descubrimos hace poco, una gemela, digamos, en esta imposta de Santa María de Valdedios. Hay que mirar muy arriba, está en la nave principal, y de repente nos encontramos esa representación, esa máscara de la que salen esas hojas, este Green Man, que en muchas ocasiones se identificó no solo con la evolución de las estaciones del año, sino también con las distintas edades del hombre. Es decir, cuanto más joven, pues las hojas eran mucho más pequeñas, se le veía mucho más el rostro. Según se va haciendo mayor, ese rostro va desapareciendo y va siendo invadido por las hojas. De Santa María de Valdedios nos vamos a una de las iglesias con las representaciones iconográficas más raras. A mí es una iglesia que me tiene realmente maravillada, que es la de Santo Tomás de Coro. No solo por esto que vemos en la portada principal. Como veis, tenemos esas dos representaciones, las que tenemos a ambos lados, que están en el guardapolvo de esta portada. Son unas representaciones muy alargadas, no sabemos masculinas o femeninas, podríamos deducir que son femeninas porque tienen unas caderas más anchas, pero realmente están tan alargadas y adaptadas a ese guardapolvo que incluso podríamos llamar a Iker Jiménez y tendríamos que ponernos a descifrar qué tenemos aquí. Y luego la que tenéis en el centro está justo en una de las dovelas en el interior de lo que sería la luz de esta portada. También es algo difícilmente identificable porque, claro, está también muy degradado, pero otras cosas curiosas que os quiero enseñar dentro de estas rarezas están en el interior de esta iglesia, que son esta máscara. Esta que tenéis a la izquierda está en el testero de Santo Tomás de Coro. Podéis ver que es una ménsula, en este caso en la propia imposta de ese arco. Y al otro lado lo que tenemos es una ménsula que está justo en la zona del arranque de la bóveda de crucería del testero de Santa María del Oliva. Como veis, son muy parecidas. Sí que es verdad
que está mucho mejor conservada, la de Santo Tomás de Coro. Aquí nuevamente vemos esas serpientes, pero no por ellas mismas, como comentábamos, sino saliéndole de la boca de esta máscara grotesca. Vemos además esa forma tan redondeada, los ojos también muy, muy redondeados. Y al otro lado tenemos esa máscara, en este caso sí que es mucho más terrorífica que la de Santo Tomás de Coro, en la que nuevamente le salen pues esas serpientes de la boca. Tienen otra dualidad en estas dos que os voy a enseñar. Aquí tenemos nuevamente otra ménsula. Este señor, que lo vemos, pues bueno, con una representación de su propio cuerpo un tanto extraña, porque prácticamente lo que sería el cuerpo tiene el mismo tamaño que la cabeza, los brazos están como muy metidos por las piernas. Al otro lado sí que realmente está mucho mejor proporcionado, porque lo que vemos es solamente lo que sería la cabeza y los brazos sosteniendo el peso de esa ménsula. Y para terminar, bueno, con el tema de las ménsulas, esta os la quería enseñar porque no podía pasar sin enseñaros esta rareza que tenemos en la nave principal de Santa María de Valdedios. No tiene ninguna comparación con otra que haya en el románico de Villaviciosa, en el románico Maliayo, y a mí, y esto es una apreciación personal, ya la primera vez que la vi, no sé, luego vosotros me comentáis qué pensáis, me recuerda a los capiteles satóricos del arte egipcio, que es algo muy curioso, lo que hablamos, lo mismo que lo de la medusa de Oscar. ¿Qué pinta esto aquí en una iglesia en el valle de Boides, en medio de la cordillera, o sea, de la zona cantábrica, teniendo en cuenta las distancias en las que nos movemos en esa época? Bueno, pues esto es una rareza que no podía pasar sin enseñaros. Y ya nos vamos a la parte final de este pase de rarezas que os quería enseñar de las tierras de Maliayo, y es las cabezas rostradas que tenemos tanto en la iglesia de San Juan de Amandi como en Santa María de Lugás. Esto sí que es una auténtica rareza, lo veis en la primera arquivolta, empezando desde la propia jamba, y son estas que tenéis aquí. Estas cabezas de pico eran representaciones que vinieron de la zona de Normandía, incluso también de Inglaterra e Irlanda. ¿Cómo llegó esto aquí? Bueno, pues se cree que por la entrada del Camino de Santiago, esos barcos. Nosotros hay que tener en cuenta que Villaviciosa tiene puerto, aunque sea Morría, está ahí el puerto de Tazones, y esos barcos que arribaban al puerto de Tazones y a la ría de Villaviciosa traían peregrinos, y no solo peregrinos, también traían canteros. Bueno, pues esas herencias que fuimos recibiendo de otras partes de Europa, en este caso pues eso, de la zona de Normandía e Inglaterra, hicieron que en una zona muy concreta de Asturias, pues porque solo hay 5 iglesias que conservemos, y además todas alrededor de lo que sería la zona de influencia del monasterio de Santa María de Valdedios, tenemos estas cabezas rostradas. Esta concretamente de San Juan de Amandi, con este pico tan triangular, muy bien identificado, la relaciona directamente con la de la iglesia de Aramil, que está en la vecina comarca de Siero. Y la siguiente, que es la que da la imagen del cartel de este primer aniversario de las mesas, es la que está en la portada sur de la iglesia de Santa María de Lugás. Concretamente, estas están relacionadas con las otras 3 iglesias, que serían la de San Esteban de Ciaño y la de San Juan de Mieres. Vemos que ya es muy diferente a la picuda y triangular que enseñamos de San Juan de Amandi, porque aquí lo que tenemos es una cabeza mucho más redondeada, esas aves que están mordiendo el bocel del arco de esta portada. Os las dejo mucho más de cerca con esos dibujos que nos dejó Etelvina Fernández, que son maravillosos. Es algo curioso en el sentido de que si tú te fías de
de lo que ve tu ojo, pues le puedes ver unas orejitas, le puedes ver un hocico y entonces no lo identificas con un ave, sino que podría ser algún tipo de pequeño roedor, tipo, pues no sé, una musaraña o incluso si nos vamos un poco, un tejón, pero realmente son aves, o sea, son unas aves un poco, digamos, fantásticas, las que, gracias a Dios, todavía conservamos en estas iglesias de Villaviciosa. Yo este recorrido lo hago porque lo que realmente quiero es daros una pequeña muestra de todo lo que tenemos aquí en el románico rural de Villaviciosa, que veáis que tenemos rarezas dignas de conservar y de venir a disfrutar. Ya sabéis que os invitamos a venir a descubrirlas y yo con esto pues ya termino mi presentación. Os doy nuevamente las gracias de verdad por llevar un año acompañándonos en estas mesas, disfrutando y aprendiendo con estas mesas y bueno, pues nada, doy paso como siempre a mis compañeros y compañeras a ver qué ideas sacamos de todo esto y me voy al chat a ver si me habéis dejado alguna cosa. Así que pues muchas gracias y nada, compañeros. Yo tenía Cuéntame. una pregunta para Isa. Isa, Dime. De lo del tema de la vulva, si habéis encontrado alguna otra representación parecida por la zona o esa es la única. Pues a ver, de mujeres exhibicionistas sí que tenemos un montón. Sí. Y con todo su detalle, pero así sola es el único caso que hemos encontrado hasta la fecha. Luego también te digo, hay alguna decoración geométrica que podría llegar a confundirse, pero yo creo que este caso es muy claro y la decoración geométrica similar, pues no la vamos a tomar como posible caso. Pero sí, por eso digo, ¿no? Porque al final mujeres exhibicionistas hay muchas, bueno, Óscar también lo sabe por Cervatos, pero con esa tipología no es como muy, muy rara y entonces digo, pues a ver si habéis encontrado algún otro tipo por ahí, porque por aquí tampoco tenemos... Es que es todo rarísimo lo que hay allí en Armentia, por eso lo traigo el caso, porque es una excepción a todo, en principio. Bueno, si alguien ha encontrado algún ejemplo así también muy claro, que lo diga. Que lo comparta. De todas formas, también hay que decir que, claro, este tipo de representaciones ha sido mi compañero Gorka el que primero ha dicho, vamos a ver, esto es claramente una vulva. Y es que encima tenemos una mujer desnuda al lado y embarazadas en el capitel de enfrente. O sea, todo esto pinta que tiene que ser eso, ¿no? Pero hasta ahora, pues ya te puedes imaginar que se han buscado todo tipo de eufemismos, ¿no? Claro. Que si formaciones geométricas, que si estos son flores, plantas, bueno, cositas así, para no ver lo que realmente es un poco evidente, creo yo. De todas maneras, yo creo, Isa, que en la Valdorba también hay alguna. Pues voy a mirar. No te puedo decir exactamente en qué sitio, pero yo juraría que en la Valdorba he visto alguna. Miguel Torrens habla incluso de representaciones vulvares en pilas bautismales. Sí, están al final la iconografía de las pilas aparece también en canecillos en todos los lados, o sea que claro, entonces también puede haber, ¿no? Pues tomo nota, gracias por la referencia. Lo normal es la representación de las mujeres exhibicionistas, sí, también. Y tenía, que lo puse antes en el chat, pero bueno. Bueno, espera. Sí. No, pero te lo digo ahora. Lo que hablabas del caballero que llevaba un pez en la mano, a mí me suena una representación de la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. Entonces me puede sonar a ese plan, pero tampoco quiero decir que lo sea. Pero yo me imagino que ese capitel es del siglo XIII. Y entonces, claro, tiene que ser entonces adelantado porque no hay una representación muy clara en ese momento de esas batallas. Ese capitel es del 12 de mediados, porque podemos datar la ampliación de Armentia hacia más o menos mediados finales del siglo XII, o sea que tiene que ser anterior. Sí, bueno, pues entonces es una posible explicación. Pues mira. No puedo decirte tampoco mucho más, pero... Gracias por la pista, voy a rebuscar por ahí. Poder justificar a un caballero con un peixe, como diríamos nosotros. Hombre, igual es efectivo contra los Pegasos, que nosotros no sabemos esas cosas en el siglo XXI, pero igual la gente... Le pegas un merluzazo a alguien en la cabeza y en ti, para abajo. ¿Cómo vas a luchar contra un Pegaso si no es con un pez, no? Claro, efectivamente, ¿qué arma más? Que me ha acordado, Cris, que sí que tenemos otra representación bastante peculiar en la iglesia de Oreitia.
en la que es un canecillo que, claro, ha sido descrito, que esto me hace mucha gracia, como un tonel con 2 agujeros muy extraño. O sea, la cita es literal, así ha sido descrito. Y dices, bueno, a ver este tonel con 2 agujeros muy extraño. Te pones justo debajo de lo que es el canecillo, miras hacia arriba y entiendes perfectamente qué son esos 2 agujeros. Ya. ¿Vale? Bueno. Además que se ve muy bien, se diferencia bien el uno del otro. Y es que para más Inri el tonel tiene piernas. O sea, Hombre, es Qué tonel simplemente... más raro, de verdad. Ya decía que era raro. Ostras. Entonces sí, tenemos otra representación que ahora me ha venido a la mente. No es exactamente la vulva sola, pero sí son, vamos, los cuartos traseros de una mujer que te está enseñando todo claramente para que lo mires desde abajo. O sea, es tal cual, va a los genitales directamente. Sí. Y yo Bueno. aprovecho, ya que estoy aquí charlatana, pues para comentar otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que estoy muy de acuerdo tanto con Óscar como con Chris, lo que han comentado de sus exposiciones, ¿no? De cómo a veces las personas que estamos haciendo rara la Edad Media o haciendo raro el románico somos la gente que investigamos desde el siglo XIX, XX y XXI, que es desde los siglos que se ha empezado a investigar todo este estilo artístico, ¿no? Claro. Entonces, claro, tiramos de un presentismo brutal. Tenemos que tener en cuenta que el siglo XIX y el XX fueron unas épocas de represión moral, sexual, a todos los niveles. Estamos en una dictadura, ¿no? Entonces, claro, es normal que también se viera en el pasado que todo estaba mal, que todo era pecado. Claro. Algo raro, pecado. No sé qué, pecado. Una especie de medusa, esto tiene que simbolizar el mal. Entonces, claro, la imagen que... Casi todos los estudios han ido en esa dirección y la imagen que estamos proyectando hacia la Edad Media es de una oscuridad que no le pertenece, sino que nos pertenece a nuestros siglos y a nuestra propia mentalidad. Y eso me parece que es importante señalarlo y que lo habéis señalado en ambos casos muy, muy bien. Y también tengo otra reflexión que no sé qué os parecerá, porque le damos una gravedad y una seriedad a todos los edificios románicos y a sus representaciones, como si fuera gente agobiadísima, todo el día el mal, el pecado, aterrorizados. aterrorizados, el fin del mundo, el más allá. Pero vamos a ver, esa gente, ¿qué pasa? ¿Que no se reía? ¿No tenía humor? Porque es que yo creo que muchas de esas representaciones las entendemos en clave humorística, las vamos a entender quizá mejor. Es decir, en vez de un monstruito peculiar que dice, venga, esto le va a dar miedo a la gente de la Edad Media, pues es que yo lo veo y me hace gracia. Y digo, mira qué simpático. ¿Y por qué no van a tener la misma reacción, no? Es decir, que quizá no quisieron poner cosas aterradoras, oscuras en sus templos, sino, mira qué gracioso, mira aquel personaje que curioso y que... Yo eso siempre lo digo. Pensamos en el humor. Eso siempre lo digo, de un canecillo que hay en el ábside de Amandi, que, o sea, tú lo ves y de primero dices, tú, un ser infernal, tal. Tú lo ves y es un gato sacándote la lengua. De verdad. Pues entonces dices tú, ¿por qué no puedes pensar que realmente lo que querían era pues algo distendido, ¿sabes? No todo es que, o sea, si no hacéis esto vais a ir al infierno, esto es lo peor. No, o sea, pues lo mismo que lo que yo antes le puse a Óscar con lo de la medusa. ¿Quién te dice a ti que ese cantero en algún momento de su vida no vio una medusa y se quedó con esa imagen y dijo, yo esto en algún momento de mi vida lo tengo que plasmar en piedra? O sea, ¿quién te dice que no? Sería, eso sí que sería un extraordinario. locurón, pero ¿por qué no? Es lo mismo que estos 100 pies extraños que hay en la iglesia de Amandi. ¿Qué pintan esas? Es que no lo sé. Pero bueno, vamos a ponernos en la suposición de que si hubiese subido la ruta del Besaya para arriba 3 días, se la hubiese bajado en un cubo con agua salada, pero asociarlo al pecado. ¿Por qué? Pobre Medusa, de verdad. Ya. Es que... Pero es también como decía... que es, además. Es como decía Isa ayer, creo que el comentario, de que la iglesia es el centro social del pueblo. Sí. Es como, ¿por qué tiene que tener todo malo? Claro. Quité el comentario de... Ya. Porque estaba derivando ya en unas locuras. La gente, estamos locos, de verdad. Sí, la gente está Estamos fatal, locos. pero bueno. Estamos Es que locos. el problema del presentismo, como decía, el presentismo en el siglo XIX, XX, no sé cuánto, de la iglesia es sagrado todo. Cuando era todo el centro, había incendios, la iglesia es la que te avisaba con las campanas, había no sé cuánto, las reuniones eran ahí, todo era la propia iglesia. Y que parece ahora que es lugar solo de dar misas. Sí, lo hablamos el día de los músicos. Efectivamente. El día de los músicos lo hablamos también. Eso es. Al final, representaciones de la vida cotidiana, y muchas más representaciones de vida cotidiana, de fiestas, de
Claro. Y el teatro se representaba dentro. de vida hasta... habitual que de lo que es representaciones religiosas, por así Quiero decirlo. recordar Sí. que el teatro se representaba dentro hasta finales de la Edad Media. Sí, Ujú. sí. Y en Yo la creo que actualidad, en el siglo nuestra... XXI, todavía hay gente que representa, Exactamente. y las corales y de todo, todo. es que esa sopa, todo, sí, sí. Nosotros hacemos conciertos en la iglesia de la Oliva de música clásica y uno de los conciertos de Navidad también. Es que el ábside es Entonces, bueno para la Claro, la acústica. acústica. Ujú. claro, Yo creo que nuestra misión es esa, sacar a la gente de esa idea de la Edad Media antigua e encorsetada sí. y eso, o sea, salir de que somos hijos del Concilio de Trento ya y asumir que lo que nos han mostrado hasta ahora pues era una imagen equivocada y yo Sesgada creo que totalmente. estas redondas, ¿no?, que estamos haciendo ya desde hace un año, creo que hemos dado una visión completamente diferente y que la gente está aprendiendo cosas desde otro prisma, ¿no?, desde otro punto de vista. Además, como cada uno lo hacemos de nuestra manera, ¿no?, con nuestro objetivo y visión, pues yo creo que le damos un enfoque muy enriquecedor, que luego Sí, cada porque- uno, oye, tiene su opinión, Que pero además bueno, eso es lo bueno respeto. de este grupo y de estas mesas, pues es lo que tú dices, que por el modo de mostrar de cada uno, la gente ve las distintas, bueno, maneras, no solo del románico que hay, sino de cómo nos enfrentamos a ello cada persona. Sí, pero sin Porque no embargo es... también me parece súper sintomático también de qué sociedad vivimos a raíz de lo de ayer o lo que comentaba Chris, de que ella había dicho de esos templos como centro social de un pueblo, de una aldea, que todavía en la época que estamos, en el siglo XXI, haya mentes pensantes que reaccionen de una forma tan reaccionaria, valga la redundancia, ante ciertas cosas que no las está diciendo, joder, las está diciendo Cristina, que estudia, o Isabel, que estudia, que se dedican a esto. Pero sigue habiendo todavía una corriente reaccionaria relacionada además con gente religiosa o gente cristiana, porque yo ayer iba a contestar, pero al final no contesté. Porque no creo que nadie que le guste el románico, y aquí tenemos el chat abierto, se dedique a levantarse durante una misa a hacer fotos. No lo he visto en mi vida. No lo he visto en mi vida. O sea, el turismo románico debe ser de lo más respetuoso que haya. Claro. Y la cosa iba por otro lado, pero joder, ¿por dónde habéis tirado? ¿Por dónde vais a tirar? Nos dijeron que nos fuéramos a hacerlo a un país musulmán, por Dios. En fin. Por Dios. Además, a mí me gustaría, bueno, sí, perdón. hay que ir siempre, a ver, y yo lo entiendo así y estoy segura que tanto vosotros como los que están atendiendo y están en el chat, siempre del respeto. O sea, Queda otra. no, a mí es que yo no concibo, pues no sé, entrar en una iglesia en medio de misa, por ejemplo, y ponerme a sacar fotos en el altar. No, yo me espero a que termine y En ningún caso, pues, es que es así. como en todos los sitios, no sé, es como si yo estoy haciendo una explicación en un grupo y se me mete una persona por medio y empieza a hablar. No, eso es una cuestión de respeto Y a los educación, lugares eso es. a los que vas. Sí, pero además ayer, por ejemplo, había un componente patrimonialista por parte de esa gente cristiana, es decir, Que vaya por delante que no sé de qué estáis hablando, pero... No, fue por una tontería de Una discusión por Twitter. un post. Ah, vale. Pero el patrimonialismo que mostraban con los templos, la gente que se considera católica, tampoco me parece de recibo. Es decir, que es que al final, si todo lo que se estudie y todo lo que se vea y todo redunda en el mantenimiento, en el conocimiento de esas iglesias. en el gusto de las iglesias, sí, pero hay ciertas interpretaciones que no gustan porque se salen de lo tradicional. Ya. Y yo ayer, te lo juro que aluciné, porque además lo relacionábamos con el tema de por un románico abierto. Joder, que es una cosa de lo más sano, que no es para los 4 que estamos aquí. No, y que además es ayuda a conservar. Que es para todo el mundo. Que, Claro. Revitalizar los pueblos también. Claro, joder, y que es una cosa que no, que en este caso Cristina, que es la promotora, no cobra, joder, que lo está haciendo gratis por vosotros. No por nada, que ella... Si os cuento todos los comentarios que he recibido a raíz de esta campaña, os llevaréis las manos a la cabeza. Es decir, lo que habéis visto en Twitter es una mínima parte de lo que piensa la gente. Es que es y es tan triste, ¿no? Porque al final
o sea, lo que tú dices, se hace desde un punto de vista desinteresado y para Claro. revitalizar los pueblos, y porque esas iglesias, muchas, en muchos sitios ya no tienen ni culto. No hay culto. No, es Porque que no hay muchas no tienen gente culto, ya. están abandonadas. Es que es lo Eso que decía claro. ayer, creo Entonces, que no saben lo que es una iglesia rural, ni de cómo no, funciona una parroquia rural. Yo es como no. dije ayer, de que parece que son que Nosotros los sí. salieron, que solo se quedaron, digamos, la gente que comenta eso está en su casa y solo anda en su casa. Eso es. No va a Ujú. la típica, como yo, no sé, voy a una iglesia rural y la encuentro cerrada y es, joder, qué putada. Pero qué es que es putada. lo normal. Entonces, Hay un Yo problema. creo que tengo una explicación para todo esto, que es algo que puede sonar muy revolucionario, pero realmente no lo es, solo hay que reflexionar un poco para verlo, ¿no? Y es que siempre nos venden la Edad Media como un periodo teocéntrico, pero el periodo más teocéntrico de España de toda su historia ha sido el siglo XX, en el que la Iglesia controlaba absolutamente todos los Todo. aspectos Todo. de la vida, Claro. todos los sacramentos, desde que nacías hasta que morías, la educación. Es cuando también se ha empezado a inmatricular todas esas series de iglesias De que bien. en origen no eran suyas, porque desde la Edad Media eran privadas, pertenecían a las élites locales de cada pueblo, etcétera. Lo que pasa o que al final incluso al pueblo. o a veces al pueblo. Y en el siglo XIX lo que sucede es que pues, se empieza como a perder un poco esa propiedad por parte de estas élites o del pueblo, y lo que hacen es empezar a apropiarse con todo de ese edificio, con todo lo que hay dentro. Pero desde luego no es una pertenencia legítima en el sentido de que nunca pusieron un duro para crear todo eso y tampoco se encargan del mantenimiento. Porque la realidad es que se encarga de mantenerlo las mujeres de los pueblos, que son las que limpian gratis. Eso Ni Entonces, te ni abre, ni te El atiende. problema es un claro, problema de pertenencia. esta mentalidad que señaláis viene del teocentrismo del siglo XX. Yo creo que todos los Básicamente. problemas salen exclusivamente de un problema de pertenencia. Yo creo que la iglesia es mía y yo, por tanto, hago con ella lo que quiero. Sí, es mía hasta que es tuya, pero si no es de todos. No, es decir, Porque es para que arreglar las ellos cosas entienden. o para tal, es de todos los vecinos. Claro, y claro. nos aprovechamos del Claro, pobre pero hombre sigue del siendo pueblo mía. para abrir. Es que Sigue siendo mía. Claro, Pero claro. y también hay un problema, yo aquí veo un problema también de percepción. Por ejemplo, ahora hay una corriente que, bueno, yo en cierto sentido puedo estar de acuerdo de ese turismo masivo, loco, invasivo que hay, pero es que yo no he visto ese turismo No. en No. los pueblos, yo no lo he visto en los valles, en Cantabria. Y es Ya nos curioso gustaría porque que vinieran más. No. Mira, porque Lo es pánico que que enseñamos. es que cuando nos vas, dice- Isa, cuando vas, están con los brazos abiertos. Que ha venido Claro. alguien. Y hay gente mayor que sí que es cierto que tiene su curiosidad y en ciertos casos incluso están temerosos de qué te pueda venir. Pero yo, mi punto de vista sobre esto, y por eso me sentó un poquito mal ayer, me sentó mal cuando vi la publicación de Románico España, porque además es que eso es súper respetuoso y también le dieron lo suyo. Pero poner eso y que la gente derive hacia posiciones incluso políticas, ¿de qué cojones estáis hablando? Por el Mira, amor nos de Dios? Hablamos de otra dice en cosa. el chat Valle Merino, que ella es cristiana practicante y cree que la iglesia debe ser centro de vida tanto Claro, religiosa claro. como artística. Es que Eso es. eso está Claro. totalmente relacionado. Es que lo uno Claro. sin Es lo que la otro creencia no tiene nada que ver con lo demás. no existiría. Eso Entonces, es. Claro. no sé, es una cuestión de convivencia, pues como lleva siglos. Es que no. Y de Además, luego abrir se la va- mente, sobre todo abrir la mente y entender que ahora mismo, pues en una zona, yo hablo por la nuestra, donde estamos Claro. asolados por la despoblación, Claro. es una forma de trabajo. O sea, eso puede atraer a mucha gente que quiera trabajar, gente que ha estudiado para ello y a la que se le puede dar una forma de vida en esta zona, porque se nos llena la boca de hablar de medidas para la despoblación y esto es una medida Claro. muy buena para frenar parte de despoblación en los pueblos. Pero como incluso- la mente no la abrimos, claro, pues... pero incluso para mejorar los pueblos. Yo, por ejemplo, en Valderredible, cuando se hizo la ruta de las rupestres, se arreglaron todas las carreteras y joder, qué gusto, porque es bien para el pueblo. Aparte de que vaya gente, lo que sea, pero es que al final de lo que se trata ya no es solo de que no se caiga la iglesia, sino de que no desaparezca el pueblo. Eso Tú es. lo sabes bien, Cristina, si es que Palencia... No, es sí, a ver. igual. Claro. Pero no sé, me llamó mucho la atención ayer y ya te digo que Sí, fue me rayé un... y lo quité. Digo, mira, fuera, Bueno, todo. nada. Muerto el perro. Pues Un muerto poco el de perro, se zen, acaba la Óscar. rabia. Ponte No, modo zen. también me sentó mal porque el sentido que tenía era
joder, pues eso, una cosa, por un románico abierto, que es una cosa que se hace gratis, a la que nos hemos sumado gente, porque mola mucho pensar, hostia, es que yo cuando vaya a Palencia, cuando vaya a Álava, y entre nosotros, hoy estaba hablando con Románico España, que va a subir a Cantabria, e intercambiamos teléfono, lo tenemos un poco más fácil, pero ¿no sería maravilloso si por lo menos las 10, 12, 14, 20 tuviesen un horario de apertura? Y Claro. me da igual, yo aquí no voy a ser patrimonialista, es decir, es que me da igual de quién sean, es que es un Pero turismo que darles mola mucho. vida. Claro, joder, Y si, claro, y si no sé, encima cobran 50 céntimos, un euro, o lo que sea, donativo, eso se contribuye Bueno, pero también al mantenimiento. claro, A mí me parece perfecto. Yo no claro. tengo problema en pagar Augusto, una a ti te cobran 5 euros y Y lo entras igual pagas. a ver un capitel y lo vas a Claro. pagar. pero Claro. lo pago. La gente que Luego tiene estaría, interés lo mira, paga. eso Exacto. sería una buena prueba, porque si consiguiésemos abrir 20 iglesias y les pusiesen 5 euros de entrada, la crítica sería la No, contraria. ya ni 5 Joder, euros. es que están Ya ni cobrando 5 5 euros. euros. ¿Quién va a entrar con 5 Las euros? anécdotas estas de Carboeiro Sí. que tienes que ir allí, porque tienes que ir allí, 1 euro, 1,5 €, ya ves la gente que quiere Se da la entrar y la vuelta. gente que solo quiere la foto y marcharse. Sí, sí. Bueno, pero independientemente, yo creo que esa situación es así, claro. Y con eso solucionaríamos un problema, digamos, de ese despoblamiento, de lo que se llama la democracia. Es decir, Y del mantenimiento, de ayuda al Eso es. mantenimiento. Claro, claro. Oye, ¿cómo derivó esto de rarezas? Yo os lo... Es que es una rareza esto en sí. Sí, También. en sí misma. La verdad es que la conversación fue rara, fue derivando a una Ah. rareza. como Por una eso es medusa. raro. Ah, No por era eso una es medusa, formas, pero... Vale, De vale. todas formas, Óscar, hay que decir que la mayor parte de la gente fue muy respetuosa, que Sí. solamente fueron muy Sí. pocas las excepciones. O sea, Sí. que tampoco hagamos de esto un sentimiento generalizado, porque ya estamos No, viendo al también en revés. este chat Mira, que no es así y son excepciones. lo más lógico que leí fue, y además es que todo el mundo que conozco, vosotros y tal, que tiene que haber un respeto mutuo, porque esto derivó desde que la gente no tiene respeto y se mete en misa. No. Yo nunca lo he hecho, habrá alguien que lo haya hecho y tal, pero es que aparte, yo, por ejemplo, con párrocos rurales, conozco un montón y es que son los más interesados. En muchos Sí. casos son los más interesados en que se vea su iglesia. Me acuerdo de Don Bertín, de Lines. Joder, No, hombre, Dios. y es que es eso. Para ellos es Claro. como, no Claro. sé, el que se enseñe su iglesia, que la gente Claro. vaya, que... claro. Pero no todos, ¿eh? No todos, No, algunos. hombre, a Hombre, ver, pero algunos- como todo como en en esta todas vida las hay casas. excepciones. Claro. Pero bueno, Augusto, también pasa con algunos guardeses. También. Yo tengo una También. iglesia que he ido como 10 veces y todavía nos ha visto a Andrés y a mí la cara a esta señora 20.000 veces, le hemos dado 20.000 datos y no nos ha abierto, ¿eh? Bueno, yo cuento Bueno. la Así anécdota es. de que fuimos mi novio y yo, mi novia está haciendo la tesis de los templarios en Galicia, y fuimos a, ¿cómo se llama esta? A Tomado dos Freires. Y solamente la casa al lado es la que tenía la llave. Y salió la señora a la ventana. Y no dijo nada, ¿sabes? Y dice, no, aquí no viene el cura, solo viene una vez al año, solo a la fiesta. Y solamente ella tenía la llave y es como, vale. Venimos aquí porque ir a Tomado dos Freires es una caminata, porque hay que para ir allí. Y la señora es Si necesitas fotos, tengo, ¿eh? de Mira, dentro aquí o de fuera, de dentro. empieza a moverse El esto. tráfico de fotografías. No sé si querrá. Bueno, No sé ahora mismo. Yo ofrezco lo que tengo. vamos cerrando, gente. Muy bien. Bueno, la próxima presencial, entonces habéis dicho. Bueno, pues lo dicho. Después del verano. Después, Cuando pase el Felicidades verano. por este primer aniversario. Gracias de verdad por animaros ya desde el primer momento. Gracias a todos los que nos siguen por el chat y nos ven los vídeos. Tenemos gente que se reenganchó hace poco y que está viendo los vídeos atrasados y están encantados, así que de verdad muchas gracias. Ya sabéis, está grabado, mañana lo subiremos al canal de YouTube de la Fundación y os avisaremos para que lo podáis ver o mandar a quien queráis o si se os quedó algo en el tintero. Y de verdad, muchas gracias. Lo que acabamos de comentar, las visitas, eso, pues siempre desde el respeto y sobre todo disfrutando y aprendiendo de todo esto que os vamos contando con todas nuestras curiosidades y características de cada persona. Así que de verdad que muchas gracias y hasta la siguiente mesa.
Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.